Desde China, Cundinamarca, Colombia. Transmite canicaradio.com. Canicaradio.com, tu fiel compañía. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021. Las principales noticias de Colombia y el mundo están aquí en Canica News. Originamos desde Chía, Cundinamarca, para los cibernautas del planeta. Con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra y en la presentación quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente. La información con los periodistas que generan opinión. Aquí están las principales noticias del día. Estos son los titulares de las principales noticias, con el auspicio de la Alcaldía de Chipaque, Cundinamarca y su alcalde, Camilo Albeiro Pardo Muñoz. La vacuna de Pfizer puede neutralizar 3 variantes del SARS-CoV-2. Ingreso solidario, pagos de enero y febrero serán de forma acumulada. Avalancha en India por el desprendimiento de glaciar en el Himalaya. Hoy nuestro director Rodrigo Ariza presenta la segunda parte de la entrevista con Daisy Lemus. ¿Cuál es el antes y el después de la pandemia en materia educativa? Son 113 barrios de Bogotá con corte de agua desde el pasado lunes. El Senado de Estados Unidos se alista para dar inicio al juicio político contra Trump. La deuda externa colombiana llegó a $147.822 millones en noviembre. Las sorpresas de las elecciones en Ecuador. Como es habitual, Alexa Saavedra nos presenta su sección de datos de interés. Y al cierre tenemos buena noticia de la recuperación del cantante vallenato Jorge Oñate. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Canica News. La salud es noticia en Canica News. La vacuna de Pfizer puede neutralizar 3 variantes del SARS-CoV-2. La siguiente noticia es presentada por la corporación El Hospital IPS. El Hospital IPS, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra gente. Encuéntranos en www.elhospitalips.com. Se trata de variantes aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica, según un estudio. La vacuna de Pfizer-BioNTech neutraliza 3 variantes del SARS-CoV-2 aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica, aunque esta capacidad de neutralización fue ligeramente inferior frente a una de las surgidas en este último país, según un estudio de suero de 20 personas que ya habían recibido la inmunización. Las variantes de SARS-CoV-2 aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica comparten la mutación N51Y, mientras que otra cepa sudafricana tiene la mutación E484K, todas en la proteína Spike S, y que podrían aumentar la afinidad de esta por receptor ACE2 de las células humanas, a través de la cual el virus entra en ellas. Un equipo de la Universidad de Texas, Estados Unidos, diseñó combinaciones de las mutaciones encontradas en estas variantes circulantes y analizaron sueros de 20 participantes en un ensayo clínico previamente publicado de la vacuna BNT162b2 de Pfizer, obtenidos de 2 o 4 semanas después de la inmunización con 2 dosis espaciadas 3 semanas. En cada suero se comprobó la reutilización de la cepa no mutante SARS-CoV-2, así como la del virus mutante, indica la revista Nature Medicine. Los autores encontraron pruebas de neutralización de los virus mutantes en el conjunto de los sueros con una ligera variación, pues la neutralización contra la mutación E484K fue ligeramente inferior frente a la N501Y.
El estudio señala además que la N501Y también parece ampliar la gama de huéspedes que el virus puede infectar para incluir a los ratones, señala la publicación. Los autores concluyen que la continua evolución del SARS-CoV-2 exige un seguimiento continuo de la eficacia de la vacuna para las cepas emergentes. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Ingreso solidario. Pagos de enero y febrero serán de forma acumulada. Este mes se podrán cobrar los giros de esos 2 meses según el Departamento de Prosperidad Social. Los pagos de ingreso solidario para los meses de enero y febrero se realizarán de forma acumulada y durante este mes los beneficiarios del programa recibirán los giros correspondientes a ese periodo. Así lo informó la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, quien añadió que el gobierno sigue trabajando para que las familias reciban este apoyo económico en medio de la pandemia de coronavirus. Los giros que se entregarán de forma acumulada son los correspondientes a las cuotas 10 y 11 de Ingreso Solidario, programa gubernamental que irá hasta junio de este año. Con este apoyo en total, se realizarán 15 pagos de 160,000 pesos a las familias más afectadas económicamente por la pandemia. Las aclaraciones de Correa se dan porque en enero muchos beneficiarios reportaron que no les había llegado el subsidio. En su momento el gobierno señaló que estos retrasos se presentaron porque la entidad estaba adelantando pagos atrasados de otros meses y estaba buscando a beneficiarios que no habían reclamado el subsidio. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Avalancha en India por desprendimiento de glaciar en el Himalaya. El agua arrasó el valle de Dhauliganga y destruyó todo lo que había a su paso. Al menos 170 personas seguían desaparecidas en el norte de India, donde se recuperaron 14 cuerpos sin vida al día siguiente de la rotura del glaciar del Himalaya, que provocó la crecida repentina del río. Hasta ahora se han rescatado 15 personas y se han encontrado 14 cuerpos sin vida en diferentes lugares, tuiteó el gobierno del estado de Uttarakhand, en el norte de India, al día siguiente de la catástrofe. Pero según las autoridades, al menos 170 personas siguen desaparecidas. El jefe de la policía local, Ashok Kumar, habló de 200 desaparecidos solo en las centrales eléctricas. 12 personas fueron socorridas el domingo en un túnel y unas 25 a 30 más seguían atrapadas en otro túnel, dijo a la agencia francesa de prensa Pichot Rautela, responsable de ayuda del Estado a las víctimas de las catástrofes. Hoy nuestro director Rodrigo Ariza nos presenta la segunda parte de la amena charla con Daisy Lemus, actriz, locutora, productora, presentadora, teóloga, entre otras actividades. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en Amena Charla con Rodrigo Ariza. Y hoy también tenemos a Daisy Lemus con nosotros. Gracias, Daisy, por haber aceptado esta nueva invitación. Para que a todos los oyentes, bueno, y a nosotros también, que queremos saber de la vida y milagros de Daisy Lemus, pues sabemos que es consejera, de todo tipo de consejos da, con tal de que a la gente se le cambie el chip, el disco duro. Esas personas que no se hallan, que no se encuentran, que no se aman, que no se quieren, que tampoco aman y tampoco quieren a nadie, que de pronto están aburridas con la vida que es tan linda. Pues aquí tenemos a Daisy Lemus, que ha venido haciendo un trabajo durante muchos años importante en las personas que acuden a ella, pidiendo eso, un cambio en su comportamiento, en su modo de vivir. Pues hablemos de eso, Daisy. Bueno, Rodrigo, yo desde chiquita me creía que lo sabía todo y creía que yo le podía decir a toda la gente qué hacer, ¿no? Entonces como que era empírica y me encantaba decirle a los viejitos, y era la defensora de los niños, de los ancianos, de todos. Pero después me fui estudiando, especializando,
y precisamente esto que hablábamos de la radio antes de llegar a la televisión, hice un programa que se llamó Soluciona su problema, dirigido por Gaspar Ospina. Alcancé a ser la consejera ya también, entonces me fui llamando. Después en Caracol Radio tenía un programa que se llamaba Motivos Musical, y la gente me llamaba a pedir consejo, ¿no? Luego me inicio en televisión con un programa que se llamó Decisiones, y era de comisarías de familia, y ahí también era de así resolvemos el caso, era todo el tiempo de solucionar. Entonces como que la vida, como te dije, me llevaba siempre a guiar a las personas, y para eso estudié coaching ontológico, y de PNL, de Healing, Mindfulness, pero creo que mi máster está en mi propia vida, y aprendí que si yo me aprendo a amar, puedo compartirle a la gente desde la Academia del Amor algo que hemos creado para que la gente se ame independientemente de si está sola o no. Y entonces en esta pandemia nacen cosas como, se identifican cosas, raíces no resueltas, como matrimonios que no se conocen y no se soportan al sentirse solos, encerrados. Entonces, niños maltratados, niños violentados, pánico, ansiedad, depresión, bulimia, anorexia, trastornos compulsivos. Y pues en esta pandemia, digamos que todo se notó más, y se sigue notando más cuando estás en tu casa y tienes 4 paredes y te ves enfrentado a ti mismo. Entonces, para nosotros los actores, gracias a Dios tuve este trabajo por internet, atendí muchísima gente. Para mí es gratificante, le doy gracias a Dios de poder atender a profesionales de la salud que hoy están siendo víctimas de la ansiedad, del estrés, de tanto de estar haciendo por los demás, y su vida está entrando en caos. Entonces estoy con médicos, con profesionales de la salud mental. Dicen que el virus es el coronavirus, claro, pero hay que subir las defensas, hay que activar todos los días con entusiasmo, con yo sentí, con la dopamina, sonreír, con lo que pienses, piensa bonito, y la actitud y la vitamina C, los antioxidantes, alimentarse, cuidarse, no ver nada negativo, no hablar nada negativo. Eso te sube las defensas, porque el peor virus se llama miedo. Cuando tú eres víctima del miedo y lo alimentas con cosas negativas, pues se te bajan las defensas y entonces te enfermas de coronavirus o de lo que sea. Y hemos tratado a la gente para que tenga una salud integral y para que su salud dependa de cuidarse mentalmente, físicamente e integralmente, sobre todo aprendiendo a amarse. Eso nos lo hemos pasado con bienestar familiar, atendiendo en grupos para empresas y atendiendo personalizado de todo tipo de problema que tenga la persona, y sabiendo que la solución está en uno, responsabilizarse de su propia vida, alejar de ellos la culpa, la queja, que produce demasiado estrés, la queja. ¿De qué vale? No conozco la primera persona que haya salido adelante quejándose. Es más o menos eso lo que estamos haciendo en estos momentos. A esta hora puede existir la posibilidad de una o varias personas que en otros países estén escuchando esta entrevista y necesiten de un consejo, de un acompañamiento, de una solución. ¿Cómo se pueden comunicar esas personas con Daisy Lemus para que sea como la persona que Dios coloque y que solucione la situación, sea la que sea, que en estos casos puede ser más psicológica, más interna que personal? Gracias, Rodrigo. Claro que sí, mis redes están abiertas, mi número de celular, mis redes me pueden buscar en Facebook, Instagram,
Daisy Lemus Bautista, Daisy con I en la mitad de iglesia y al final de yuca, y con E, Daisy Lemus Bautista. Y mi teléfono de número donde me pueden llamar por WhatsApp, 310-212-6829, allí me pueden escribir. Lo más lindo de todo esto es que estamos dispuestos, y los tips que les puedo dar a la gente, por Twitter también me pueden escribir en Daisy Lemus Bau, y ahí estoy para ustedes. Podemos agendar una cita y saber que lo más importante, la gente cuando está deprimida es porque piensa en su pasado mucho tiempo, y cuando está ansiosa es porque piensa muchísimo en el futuro. Vivir el hoy como si fuera el presente, el único regalo que Dios nos da todos los días. Aprender a ser agradecido, a no criticarte por nada, a no culparte por nada, a vivir con entusiasmo, a vivir enfocado en el propósito de vida. La gente que entra en depresión y ansiedad es porque no conoce su propósito, para qué nació, y porque se estanca en las circunstancias, no las utiliza como trampolín. Y los coaches, los terapeutas, en este caso yo, estamos ahí para ayudarles a encontrar el camino, para apoyarlos y para ver que la respuesta está en ustedes mismos. Así que hay solución. Dios te creó con propósito, amigo oyente que me estás oyendo, me estás escuchando. Escucha la voz de tu alma. Eres imparable y estás aquí vivo porque todavía hay mucho que hacer, y a Dios nada le queda grande. Entonces, aquí estoy para ustedes. Mi celular es 310-212-6829. Gracias, Rodrigo, por esta oportunidad, y aquí estamos en la Academia del Amor, aprendiendo a amarte. Bueno, hay que recordarle también a los oyentes que a ese número de celular le anteponen el más 57 y se pueden comunicar con nuestra invitada de hoy, que, como les dije, súper importante haber hablado con ella, haberla conocido, haber sabido de las tantas cosas que ha hecho, y se nos quedan un poco de cosas entre en tintero, como diríamos. Pero bueno, habrá otra oportunidad, Daisy. Estos micrófonos siempre estarán abiertos para lo que a bien quiera informar, y toda la gente, sería muy bueno que conocieran un poco más de Daisy Lemus, la persona que en determinado momento nos puede llegar al alma, nos puede llegar al corazón, nos puede llegar como ese bálsamo, porque la situación no está fácil. Bueno, la situación la creas tú mismo. Uh-huh. Y si para ti es difícil, es difícil. Si para ti es fácil, es fácil. Si lo que dices se crea. Entonces es importante ahí el poder de la palabra. Las circunstancias están bien para el que crea. El que cree todo le es posible. Entonces todo ayuda para bien. Ese es el entusiasmo, ese es el creer que Dios puede, que a Dios nada le queda grande, y que aún en las circunstancias Dios puede. Hay paz en la tormenta, y que bueno, para eso hemos llegado a esta época, porque podemos y Dios puede, y Dios está en medio de nosotros como guerrero victorioso. Cada vez que me quieras invitar, yo pero feliz de jugar canicas, de transmitir y de estar aquí con ustedes jugando este juego de la vida, que realmente es pasajero, para vivir en la eternidad y dejar huellas de amor. Daisy Lemus, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y esperamos pues que sean muy largos los días que Dios le permita sobre esta tierra, y haciéndole el bien a tanta gente. Muchas gracias. Como a ti, te bendigo con amor, Rodrigo. Un abrazo y gracias, mil gracias, infinitas gracias por esta oportunidad. Un abrazo grande y una feliz semana. No duerme el que nos cuida. Y con esta bonita frase que nos deja Daisy Lemus, no duerme el que nos cuida,
Le agradecemos nuevamente el haber estado con nosotros y habernos hablado de tantas cosas bonitas, cosas materiales, cosas sentimentales y lo más importante, esa visión espiritual que ella tiene y que comparte con muchas personas. La próxima oportunidad tendremos otro invitado importante aquí en Canica News. Soy Rodrigo Ariza y le doy paso a más noticias con Víctor Manuel Salamanca. Canica News. La educación es noticia en Canica News. ¿Cuál es el antes y el después de la pandemia en materia educativa? A pesar de que no se tiene la vacuna, la ministra María Victoria Angulo dio el banderazo para la apertura de los colegios con alternancia. María Victoria Angulo, ministra de Educación, da el banderazo para la apertura de colegios con el sistema de alternancia y explica los requisitos, asegurando que es indispensable la aprobación de los padres. Luego de la pandemia habrá que hacer un esfuerzo en matemáticas, lenguaje y ciencia, dice. Estamos en medio de la controversia de reabrir los colegios. ¿Cómo deja la pandemia ese antes y ese después en materia de educación escolar? En Colombia y en el mundo veníamos de una realidad de inequidad en los aprendizajes. Lo que hizo la pandemia fue ponernos el reto de pasar a educación en casa. Pero las condiciones de los estudiantes son muy distintas en las zonas urbanas y las rurales. Y por más esfuerzos aquí y en el mundo, con televisión educativa, radio, portales y contenidos, entregas de guías, el manejo pedagógico, usted va a encontrar que cada niño se enfrentó a la circunstancia o al proceso de aprendizaje de forma distinta. Podemos decir que se acentuó el reto. Y por otro lado, en Latinoamérica en particular, se hace más visible el desafío de mejorar en temas de infraestructura y conectividad. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Son 113 los barrios de Bogotá con corte de agua desde el pasado lunes. El corte del preciado líquido comenzó en la noche del lunes y busca permitir obras del metro. Este corte de agua afectará a unos 2 millones de personas y será por espacio de 96 horas. Esta intervención se realizará entre las 8 de la noche del lunes 8 de febrero hasta las 10 de la noche del viernes 12. En este periodo de 4 días se desarrollarán 2 actividades en la línea de distribución Tibitoc-Casablanca, a la altura de la avenida Boyacá con 1 de Mayo. En ese sentido se cambiará primero una válvula de 1.50 metros ubicada en la avenida Boyacá con calle 39B Sur y segundo, se unirá la tubería de casi 2 metros de diámetro que está reubicando la empresa de acueducto en la avenida Boyacá con avenida 1 de Mayo como parte de las obras de traslado de redes para permitir la construcción del metro de Bogotá. Canica News. Política internacional en Canica News. El Senado se alista para dar inicio al juicio político contra Trump. Ayer martes 9 de febrero arrancó el segundo impeachment contra el exmandatario republicano Donald Trump, que dejó de ser presidente de los Estados Unidos hace más de 2 semanas. Sin embargo, su espectro volverá a rondar sobre Washington con el inicio de su segundo juicio político que arrancó ayer martes en el Senado. A mediados del mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó un artículo con fines de destitución por incitar a la violenta turba que se tomó el Congreso el pasado 6 de enero. Un trágico día en el que murieron 5 personas y se puso en jaque a la democracia estadounidense. Ahora, la Cámara Alta tendrá 7 días para determinar si aprueba algún tipo de sanción contra el exmandatario. Este lunes el equipo de abogados contratado por Trump presentó un documento de 70 páginas en el que catalogan el juicio como teatro político, sin fundamentos, orquestado por los demócratas para castigar al expresidente. Se trata de un intento egoísta de los líderes de la Cámara de Representantes para aprovecharse del horror que experimentaron todos los estadounidenses al ver la destrucción del Capitolio el 6 de enero perpetrada por unos cientos. En lugar de sanar al país o concentrarse en castigar a los responsables directos de estos actos, han optado por capitalizar el caos de ese día para su beneficio político, dicen sus abogados. Canica News. Economía nacional en Canica News.
La deuda externa llegó a 147.822 millones de dólares en noviembre. La cifra representa el 54,8% del Producto Interno Bruto del país. El reporte también revela que 82.994 millones de dólares corresponden a deuda pública. El Banco de la República informó en su más reciente reporte que a corte de noviembre de 2020, la deuda externa de Colombia aumentó y llegó a los 147.822 millones. Representó el 54,8% del Producto Interno Bruto. En octubre la cifra alcanzó los 147.284 millones. El reporte revela que unos 82.994 millones corresponden a deuda pública, de los cuales 488 millones de dólares de corto plazo y 79.659 millones de largo plazo. Por su parte, la deuda privada externa llegó a los 64.828 millones, 17.614 millones de dólares de corto plazo y 28.609 millones de dólares de largo plazo. Vale la pena recordar que para diciembre de 2020, la deuda total del Gobierno Nacional Central llegó a 619,5 billones, unos 180.507 millones de dólares, lo que equivale a 61,4% del Producto Interno Bruto y marca un nuevo récord para este indicador. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Es más importante la honestidad que el gobierno corporativo, dice Daniel Quintero. La semana pasada EPM fue nuevamente foco de polémica por la declaración de insubsistencia del gerente Álvaro Rendón, quien fue escudero del alcalde ante la radicación de la demanda contra los contratistas de Hidroituango. Quintero responde a las críticas de Rendón y otros sectores políticos. En menos de 6 meses, Empresas Públicas de Medellín ha trascendido en el debate político de la ciudad y el alcalde Daniel Quintero, que ha sido el principal foco de las críticas y también de los aplausos por parte de quienes lo respaldan. El último episodio, la salida de Álvaro Rendón de la gerencia de EPM, generó mucho ruido en los medios de comunicación por las fuertes declaraciones que da quien en su momento fue su principal escudero en emprender la demanda por 9.9 billones de pesos contra los contratistas de Hidroituango. El periódico El Espectador habló con Quintero, quien recapituló lo sucedido alrededor de la empresa. La declaración de insubsistencia de Rendón respondió los señalamientos del exgerente y habló sobre otros temas, como el control político que demanda el Consejo al exigir sesiones extras y la reciente investigación de Vorágine sobre los contratistas Hurtado Pérez, hermanos del secretario de Hacienda Óscar Hurtado. EPM pasó de ser un tema en el que se hablaba de gobierno corporativo a una pelea política, en la que se están acusando bandos del uribismo y sector empresarial de Medellín contra su alcaldía de querer quedarse con el botín burocrático de la empresa. ¿Cómo se llegó a esto? Detrás de EPM siempre ha habido intereses políticos y económicos muy fuertes. En principio existe el interés de un sector de la política en Antioquia que perdió en las elecciones abiertas y democráticas y que quiere recuperar sus intervenciones y con expropiaciones por las malas el poder que tenían en la empresa. Y hay unos intereses económicos que dominan y gobernaban a EPM y que han intentado que los contratistas responsables de los daños en Hidroituango no paguen. En eso se ha encontrado una talanquera, y es que como alcalde no he dejado que ni los unos ni los otros entren, y no he dejado que ellos gobiernen la empresa como lo venían haciendo. Canica News. Noticia ecológica en Canica News. Chaco. Estudiantes investigan cómo contener inundaciones. Las alumnas de la Universidad Nacional de Córdoba buscaron soluciones creativas en la problemática. Su propuesta para resistencia fue distinguida con una mención en el Premio Nacional Clarín SCA para estudiantes. Proponemos una nueva forma de abordar la problemática de las inundaciones pluviales urbanas en contextos vulnerables y nada resilientes, con características similares a cualquier ciudad de Latinoamérica sometida a este tipo de fenómenos meteorológicos a causa del cambio climático. Es inminente pensar este tipo de infraestructuras como un bien público.
complejo, multifuncional, que opera en múltiples escalas necesarias para pensar y generar ciudades regenerativas y resilientes. Tomamos como caso de estudio el área metropolitana de la Gran Resistencia AMGR Chaco, una de las regiones del país que sufre con mayor frecuencia e intensidad este tipo de catástrofes. Nuestra área de estudio se encuentra localizada al nordeste de la Argentina, sobre la cuenca del río Paraná. Esta compleja dinámica fluvial transforma el territorio constantemente con características meandriformes, lagunas permanentes y semipermanentes, áreas bajas anegadas y anegables, afectadas en la actualidad por el proceso intenso de urbanización, acentuando la vulnerabilidad hídrica y ambiental. Canica News. Política internacional en Canica News. Las sorpresas de las elecciones en Ecuador. El resultado de la segunda vuelta será determinante no solo para la gobernabilidad ecuatoriana, sino para la correlación de fuerzas ideológicas a escala regional. Tras una jornada electrizante, Ecuador tiene la certeza de que se acudirá a la segunda vuelta con varias sorpresas y confusiones respecto a los pronósticos que una vez más parecen haber acertado en la tendencia general, pero extraviado uno de los elementos más determinantes, la participación sobresaliente a pesar de la pandemia. Aunque se especulaba acerca de una abstención significativa, quedó claro que la enorme indecisión no derivó en ausentismo. Para Andrés Arauz y Carlos Rabascal, fórmula de la Unión por la Esperanza, fuerza política apoyada por el expresidente Rafael Correa, la jornada se cierra con un triunfo ambiguo. El 32% conseguido es menor a lo que 4 años atrás obtuvo Moreno, quien llegó al 36%. Arauz confirmó ser la primera opción de voto y tuvo una superioridad representativa sobre sus principales rivales. Guillermo Lasso, empresario, candidato, en el pasado con un discurso tecnocrático que no termina de generar aceptación, pero resulta llamativo para quienes deploran o temen el retorno del correísmo. Y Yacú Pérez del partido indígena Pachacutic, quien podría convertirse en su principal ganador de la jornada si continúa su llegada al balotaje. Tal vez la sorpresa más representativa de un proceso que apenas comienza y está lejos de decantarse. Arauz, quien sería el presidente más joven en la historia de Ecuador, 36 años, debía superar 2 escollos que lo separaban de la segunda vuelta. El primero consistía en comprobar que no se trata de la marioneta de Correa y que su triunfo tampoco significa el retorno de prácticas que varios sectores identifican como autoritarias, especialmente los medios, objeto predilecto del verbo encendido del exmandatario en sus 10 años de gobierno. Y el segundo tenía que ver con el desafío de materializar la candidatura en poco tiempo y cuando los impedimentos legales hacían pensar que incluso se podría llegar a proscribir. Arauz, como él mismo lo ha reconocido, llegaba como un perfecto desconocido, pero apoyado en su juventud, pretende ser reflejo de la necesidad inaplazable de refrescar el proyecto de izquierda más trascendente, para bien o para mal, en la historia de Ecuador. Ya tenemos con nosotros a Alexa Saavedra, quien nos presenta temas de interés general. Arte y consejos útiles con Alexa Saavedra en Canica News. Un saludo muy especial a todos los cibernautas que se conectan con nosotros en este día. Soy Alexa Saavedra y hoy queremos compartir con ustedes una serie. En este momento la está presentando Netflix, que se llama Annie con E. Inicialmente titulada Annie, en la primera temporada es una serie de televisión canadiense adaptada de la obra clásica de literatura infantil de Lucy de 1908. Esta serie se estrenó el 19 de marzo de 2017 en CBC y el 12 de mayo internacionalmente en Netflix. Annie con E recibió críticas positivas y ganó el premio de la Academia Canadiense de Cine y Televisión a la mejor serie dramática tanto en el 2017 como en el 2018. La serie aborda una gran cantidad de temas como la orfandad,
el abandono infantil, el trauma psicológico, problemas sociales como la presión por la conformidad, la desigualdad de género, el racismo, la religión y la libertad de expresión. Esta serie trata de unos hermanos Matthew y Marilla Cumber que viven juntos ya que nunca se casaron y deciden adoptar un niño huérfano para que les ayude en su granja ancestral en las afueras de la ciudad canadiense de Ambolea, isla del Príncipe Eduardo. Pero resulta que cuando Matthew va a recoger al niño a la estación de tren, encuentra en su lugar a Annie, de 13 años, una niña imaginativa, brillante, de gran espíritu y muy habladora. Annie quedó huérfana cuando tenía unos pocos meses y vivió como sirvienta en varios hogares antes de ser llevada a un orfanato. Cada uno de los capítulos nos confronta con una realidad que vivimos nosotros como seres humanos. Nos enseña valores, nos enseña a comprender muchos aspectos de nuestro diario vivir. Me llama mucho la atención cómo la llegada de Annie a la vida de Matthew y de Marilla cambia totalmente sus vidas. Como una niña llena de imaginación, llena de muchas locuras, podríamos decir, empieza a transformar una familia, un hombre y una mujer que realmente vivían sin sentido, que simplemente se levantaban cada día para hacer lo mismo todos los días y no tenían una razón para continuar adelante. Ahora deciden luchar y ahora encuentran fuerzas y encuentran aliento en la vida de este personaje que llega a formar parte de su familia. Les animo a ver esta serie, realmente es muy emocionante, de mucho aprendizaje y amena para compartir en familia. Esto es todo por hoy, nos escucharemos en otra próxima oportunidad. Canica News. La música es noticia en Canica News. Preparan a Jorge Oñate, hospitalizado por COVID-19, para quitarle la ventilación mecánica. El cantante vallenato, según los médicos, presenta una mejoría y ya no requiere de medicamentos. El pasado lunes se conoció un reporte positivo sobre la salud del cantante vallenato Jorge Oñate, quien ajustó 21 días hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar por COVID-19. Las palabras de Ernesto Guerra, intensivista de esta institución, dan una luz de esperanza a sus familiares y seguidores frente a la recuperación del conocido jilguero de América. Ha ido recuperando algunos parámetros vitales, entre ellos tiene mejores parámetros de oxigenación, tiene estabilidad hemodinámica. Su función renal todavía está siendo soportada por medio de diálisis, pero no está requiriendo en este momento de ningún medicamento, dijo el especialista del Instituto Cardiovascular del Cesar. Él todavía continúa intubado, conectado a la ventilación mecánica, así que por ahora la idea es intentar hacer protocolos de destete de ventilación mecánica, agregó. Desde la mesa de trabajo de Canica News, elevamos plegarias al cielo por una pronta y satisfactoria recuperación del jilguero de América. Y con Vallenato, interpretado por Jorge Oñate, nos despedimos hasta una próxima emisión con las noticias más importantes de Colombia y el mundo en 3 emisiones. 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Hoy los acompañamos Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Dios nos bendiga y continúen en la compañía de canicaradio.com. La que lleva tu alma nunca sanará. Desde niña te marchaste de casa convencida de que habría de La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.